Independientemente de que en un rato más nos hagan el honor de acompañarnos algunos senadores del grupo parlamentario del PT Morena, para poder avanzar y aprovechar el tiempo, quiero arrancar expresando que hay dos asuntos de manera particular que hoy queremos comentar con ustedes. Estos dos puntos forman parte ya del orden del día de la sesión de hoy de este Senado de la República. Un punto de acuerdo tiene que ver, obvio, en mi carácter de senador del estado de Oaxaca, aunque creo que es un asunto que debe estar en la mente y preocupación de todas y todos, el lamentable, muy lamentable accidente, diría yo, del helicóptero que terminó acabando con varias vidas en Jamiltepec, en Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Y a mí me preocupa mucho porque más allá de recordar que el pasado 16 de febrero, después de este sismo de 7.2 grados que tuvo como punto de origen, como epicentro, Pinotepa Nacional y una parte importante de la costa, bueno, y que provoca este accidente por la intención de funcionarios del gobierno federal y del gobierno estatal en acudir en auxilio a la población. Sí, yo estoy de acuerdo que es un muy lamentable accidente, sin embargo, nos preocupa enormemente que hasta ahorita siga habiendo una gran opacidad en la información. Y perdonen que lo tenga que comparar, pero no encuentro otra forma de hacerlo. También en el 2016, un secretario de Gobernación y el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, toman decisiones que terminan también acabando con la vida de gente inocente en Nochixtlán, Oaxaca. Y esa situación quedó impune. Ahí están los familiares de la gente asesinada por una coordinación policíaca ineficaz, torpe, y lo que hubiese traído como consecuencia en cualquier otro país del mundo, con la renuncia del entonces secretario de Gobernación, la dimisión de un gobernador, terminó en una total impunidad. Y yo no quisiera que hoy suceda lo mismo en el caso de Santiago Jamiltepec, porque hoy que ha venido difundiéndose cierta información, está claro que no se cumplieron con los protocolos, que volar de noche fue una torpeza desde cualquier ángulo que se le quiera ver. Me explico. Entiendo la torpeza que pudo haber tomado el gobernador de Oaxaca al pretender volar de Puerto Escondido a Jamiltepec. Lo entiendo porque el señor no conoce Oaxaca porque no nació en Oaxaca y a lo mejor ignora que de Puerto Escondido a Jamiltepec hará hora y media aproximadamente, o a lo mejor solamente quería ir a sacarse la fotografía y por eso le urgía tomar el helicóptero, llegar en unos minutos, sacarse la foto y regresar. El asunto por eso es muy grave, porque termina con la vida de gente inocente que se estaba resguardando precisamente del sismo, preocupados, salieron de sus hogares porque estaban en la idea de ellos a punto de derrumbarse ante cualquier otra réplica. Y hoy, en el punto de acuerdo que estamos presentando en este Senado, estamos exigiendo una investigación a fondo. Que no se quede el asunto en que es un tema muy lamentable a rango, a nivel de accidente. No. Se ha dicho, y lo tengo que reiterar, que el sismo grave dejó pues muchas pérdidas materiales, pero ninguna pérdida de vidas humanas. Y el ir en una situación, insisto, no solamente incumpliendo los protocolos, sino arriesgándolo todo, termina con la vida
de más de una docena de paisanos nuestros, que hoy viven en el dolor y viven en la desgracia. Y no es saliendo como lo han hecho el secretario de Gobernación o el propio gobernador del estado de Oaxaca a dar condolencias como se van a resolver las cosas. Queremos una investigación a fondo, porque sale el secretario de la Defensa Nacional a asumir la responsabilidad como titular de esa dependencia. Y yo me pregunto entonces, ¿acaso ya está operando la llamada Ley de Seguridad Interior, que implica, como lo hemos denunciado, que las autoridades militares estén por encima de las autoridades civiles? Por eso nuestro voto en contra, nuestro rechazo y la acción de inconstitucionalidad que hemos presentado junto con varios senadores, porque nosotros no podemos permitir que las autoridades militares pretendan estar por encima de las autoridades civiles. Así es que esta investigación debe traer como resultado conocer claramente quién ordenó ese operativo. ¿Por qué se tomó? Se tomaron en consideración los riesgos. ¿Quién se atrevió a romper el protocolo cuando está claro, como se ha difundido, que ningún helicóptero puede estar volando de noche, y menos en las condiciones tan inhóspitas que se daban en Jamiltepec después del sismo, donde, como lo han dicho los pobladores a quienes se ha entrevistado en medios de comunicación, ni siquiera tenían luz, ni siquiera habían sido informados? El propio presidente municipal de Jamiltepec declaraba a medios de comunicación que los protocolos no se cumplieron, y por eso estamos exigiendo una investigación a fondo. Insisto, no queremos que pase como en el asunto de Nochixtlán, de Asunción, Nochixtlán, Oaxaca, cuando un secretario de Gobernación y un gobernador de Oaxaca, Osorio y Gabino Cue, toman la decisión de impulsar un operativo también fuera de todo protocolo que termina en una masacre. Aquí también terminó todo en una masacre, a que le quieren calificar como accidente. Nosotros entendemos, pero no podemos aceptar que toda esta información quede así de difusa. Y por eso, con el apoyo de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PT Morena, hoy estamos presentando este punto de acuerdo en su carácter de urgente y obvia resolución, porque le están apostando desde las instancias y altas esferas del gobierno a que el tiempo pase, a que se olvide, así como seguramente los medios lo percibieron cuando en la misma noche del accidente se entrevistaba en algunos medios al secretario de Gobernación y en otros medios al gobernador, y cuando se les preguntaba sobre los muertos, uno decía que estaban evaluando la situación y otros minimizaban el tema. Nosotros no podemos aceptar que se minimice la muerte de un paisano, en este caso de Oaxaca, pero lo mismo diríamos en el caso de cualquier mexicano de cualquier entidad de la República. Hay otro tema que también tiene que ver con sismos, y es un punto de acuerdo que estamos presentando sobre revisiones estructurales por los sismos acontecidos recientemente en la Ciudad de México. Obvio hay que remitirse al sismo del 19 de septiembre, que no solo representó una tragedia para miles de personas, que también perdieron en algunos casos su patrimonio y en otros, lo que es mucho peor, la vida. También quedó evidenciado desde aquel momento la enorme corrupción que prevalece en la Ciudad de México y la debilidad institucional de la administración local para ejecutar los protocolos de actuación mandatados por su legislación. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en la falta de las revisiones tras el sismo ocurrido el 7 de septiembre, toda vez que el gobierno de la Ciudad de México se encontraba obligado por mandato de ley a llevar a cabo revisiones a determinadas edificaciones, según lo establece el artículo 119 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal y el artículo 71 del Reglamento de Construcciones para el DF. Ese artículo 71 del Reglamento de Construcciones del DF señala
que para ciertos tipos de construcciones que el propio reglamento clasifica como de grupo A y un subgrupo B1, se debe registrar ante la administración, ojo, ante la administración, no ante la delegación, sino ante la administración, una constancia de seguridad estructural que se renueva cada 5 años o después de un sismo, en la que un corresponsable en seguridad estructural haga constar que dicha construcción se encuentra en condiciones adecuadas de seguridad. Así, en el grupo A se incluyen escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, pero también se ubican hospitales, aeropuertos, terminales, estaciones de transporte, centros de operación de servicios de emergencia, subestaciones eléctricas y nucleares, estructuras para la transmisión y distribución de electricidad, estaciones de radio y televisión, sistemas de almacenamiento, bombeo, distribución y abastecimiento de agua potable. Es decir, que tras el sismo, el primero, el del 7 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México tenía la obligación de haber llevado a cabo revisiones estructurales a construcciones tales como hospitales y escuelas, lo que nunca hizo, o por lo menos no hay constancia de ningún dictamen de seguridad estructural que lo avale, que así fue. Dicha omisión, obvio, derivó en consecuencias fatales, ya que, como todos sabemos, entre las construcciones que se colapsaron se encuentran una sede del TEC de Monterrey, el Colegio Repsamen, donde varias niñas y niños también perdieron la vida. Sí hay responsables de todo eso. Se trata pues de una omisión grave, muy grave del gobierno de la Ciudad de México, una obligación que, por cierto, la administración de Miguel Ángel Mancera se impuso a sí mismo cuando reformó este reglamento, pero que ahora prestó oídos sordos e hizo como que el asunto no se veía. Para ampliar las especificaciones técnicas del punto de acuerdo que estamos presentando, quiero cederle la palabra, con el permiso de mi compañero senador Zoé Robledo, al doctor Elías Moreno Brizuela. Ya conocen ustedes su larga experiencia, fue secretario de Protección Civil cuando el jefe de gobierno era Marcelo Ebrard. Por su experiencia recurrimos a él para técnicamente fortalecer este planteamiento que tiene que ver con los desastres provocados por los sismos que hemos enfrentado tanto en la Ciudad de México, y bueno, terminaré más al rato reiterando el punto de acuerdo de lo sucedido en Jamiltepec. Te escuchamos, mi querido doctor Brizuela. Muchas gracias, senadores, medios de comunicación. Es muy importante lo que aquí se acaba de decir, porque esto pudo evitar la pérdida de vidas humanas. ¿A qué me refiero? La ley del sistema de protección civil y el reglamento de construcciones, tal como se acaba de decir, obligan a que después de un sismo o cada 5 años, como vivimos en una ciudad sísmica, se tiene que renovar la constancia de seguridad estructural de todos los edificios tipo A, que ya el senador enumeró, que básicamente son hospitales, escuelas, instalaciones militares, y todos los edificios B1, que son condominios, edificios que en la zona 1 miden menos de 30 metros y en la zona 2 menos de 15 metros. Si se hubiese hecho esta revisión, que es responsabilidad absoluta del sistema de protección civil de la Ciudad de México y del gobierno central de la Ciudad de México, no de las delegaciones, lo quiero dejar muy claro, se hubiese evitado que varios de estos edificios hubiesen sido ocupados, entre ellos edificios de condominios, ya se dijo aquí el Colegio Repsamen, el Instituto, el TEC de Monterrey.
Y hay un antecedente de esto que es muy importante que ustedes lo sepan. Cuando yo fui secretario de Protección Civil en el gobierno de Marcelo Ebrard, el 20 de marzo del 2012, y ahí están todas las publicaciones, hubo un sismo de 7.8 que ocasionó la caída de un puente vehicular y daños a muchos edificios. Y por ley, nosotros revisamos más de 5,000 inmuebles y en ese entonces cerramos 21 escuelas. No pasó nada, pero como había habido un sismo y la ley lo obliga, cerramos 21 escuelas, cerramos más de 300 edificios, entre ellos el famoso edificio Canadá, que está en Insurgentes, y evitamos que la gente entrara. Como no sucedió nada, recuerdo mucho que los padres de familia protestaron, incluso tomaron la calle, que por qué habíamos cerrado las escuelas. Tuve que ir a explicarles y mostrarles el daño que había en los muros, y después agradecieron porque esto pudo haberle salvado la vida a sus hijos. Esto no se hizo, o no tenemos constancia, y es lo que se está pidiendo en este punto de acuerdo, que se haya hecho después del sismo del 7 de septiembre pasado, o después del 19 de septiembre, pero acaba de ocurrir un sismo el viernes pasado. Y también, ya después de esta amarga experiencia, deberían de estarse haciendo estas revisiones a todas estas estructuras que acabamos de mencionar, cosa que no lo estamos viendo y nos parece muy grave. El tercer punto de este punto de acuerdo que se va a presentar habla del Atlas de Peligros y Riesgos, y me acompaña el geógrafo y maestro Eric Díez, que fue mi director del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, y nosotros presentamos un atlas completamente acabado. El atlas nunca se acaba, pero porque se está actualizando, pero muy completo, mismo que ahora que se presentó no lo vimos, y esto es muy grave, porque son muchos millones de pesos que no sabemos dónde están, y el Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, que se presentó después del sismo, es solamente una serie de mapas que no tienen nada que ver con el concepto completo de este Atlas de Peligros y Riesgos, y también es una petición que se está haciendo de dónde está todo este esfuerzo que se hizo antes, todos estos documentos, y además que se presente ya en su forma completa el Atlas de Peligros y Riesgos. Todo esto tiene que ver con la protección de la vida de los ciudadanos, que es lo más importante. Termino diciendo, porque creo que de esta manera se refleja exactamente lo que es la protección civil. Hace varios años hubo un sismo en Japón de 9, el cuarto sismo más poderoso en la historia contemporánea de la humanidad, y no hubo un solo muerto. Meses después hubo un sismo en Haití de 7.1 en Puerto Príncipe, y desgraciadamente perdieron la vida 315,000 haitianos. ¿Cuál es la diferencia? Estar preparado y no estar preparado en protección civil. Por eso es la importancia de este punto de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Miren, la principal y más importante responsabilidad de un gobernante es garantizar la seguridad de quienes gobiernan. En este caso, de los seres humanos, las mexicanas, los mexicanos, los oaxaqueños. Por eso, en relación a lo sucedido en Jamiltepec, nosotros planteamos que en un ejercicio de honestidad, tanto el secretario de Gobernación como el secretario de la Defensa debiesen presentar su renuncia, y el gobernador de Oaxaca, si no está capacitado para garantizarle la seguridad a las y a los oaxaqueños, también debiese pedir licencia y retirarse del cargo. Por eso estamos presentando estos puntos de acuerdo. Ahora les pido que podamos escuchar en planteamientos que trae nuestro coordinador, subcoordinador
del grupo parlamentario, el senador Zoé Robledo. Muchas gracias. Bueno, simplemente manifestar que estamos respaldando plena y completamente lo aquí dicho, tanto por el senador Benjamín Robles y que está expresado en su punto de acuerdo, como quienes no solamente son especialistas, han estado al frente de las instituciones de protección civil, conocen el tema, conocen cuáles son los riesgos y están hoy aquí, lo cual agradecemos en toda su dimensión. En ese sentido, solamente expresar esa democracia moderna, esa democracia de rendición de cuentas, de la que tanto presumen algunos, en cualquier lugar del mundo, esta desgracia tendría implicaciones al más alto nivel. No es un asunto menor. Todos podemos entender cuando un accidente ocurre y está fuera de las manos de alguna responsabilidad. Pero hay muchas ocasiones en que los accidentes responden a una forma de hacer política que pone en riesgo a la gente. Responden a la insensibilidad de, en una supuesta atención a un sismo, tener este tipo de despliegues que no solamente la gente rechaza y no solamente la gente castiga, no le sirven de nada. Es evidente que de nada le ha servido a los estados como Chiapas, pues tengo que regresar a mi entidad, que haya estado un secretario de Estado encargado de la reconstrucción cuando después lo dejó todo botado. A esa gente las fotos del secretario o el exsecretario Miranda en los medios de comunicación no le están resolviendo el asunto de su vivienda, no le están resolviendo el asunto de que sus hijos no puedan ir a la escuela porque la escuela está dictaminada. Eso no resuelve nada, como no resolvía nada que estuviera esa noche el secretario de Gobernación y el gobernador. Les servía a ellos, frente a los ojos de los medios de comunicación, del mundo, o de la idea que tienen de lo que tienen que hacer. Y hoy le costó la vida a gente. Entonces, no se puede quedar así. No podemos ser ese país en donde pasan tragedias de este tipo, de esta magnitud, y en el país en donde no pasa nada. De verdad, creo que el asunto es muy de fondo y encabezado por el senador Benjamín Robles, no vamos a ceder ni vamos a descansar hasta que haya consecuencias. Nadie puede evitar un desastre, no se les acusa del sismo, se les acusa de la responsabilidad en la muerte de personas que estaban ahí justamente porque el gobierno no los atiende. Eso sería todo en ese sentido. Si hubiera algunas preguntas para que pudieran contestar el senador o los expertos. Sí, senadores, tenemos al momento 3 preguntas registradas. La primera de ellas es de Iris Velázquez, del periódico Reforma. Buenos días, senadores, ¿cómo están? A mí me gustaría preguntarles acerca de esta primera plana que hoy publicamos, en la que damos cuenta que a través de Sedatu y de Sedesol se hicieron desvíos a través de recursos a través de empresas fantasma, y también si me podrían precisar cuánto costó este atlas de riesgos que señalan. Exacto. Gracias. Sí, sobre la primera parte de la pregunta, vimos la investigación del periódico Reforma. Señalar que no es la primera vez que el paso de Rosario Robles por Sedatu está siendo cuestionado. Ahí está también la investigación de la estafa maestra, ahí está la colusión que hubo respecto a cómo algunas universidades desafortunadamente se prestaron para saltarse etapas del proceso de licitación. Lo que no está... lo que es nuevo y es muy claro es que haya depósitos a empresas extranjeras. He visto la respuesta que ha dado la secretaria y en el sentido de que Reforma tiene que comprobar y que se abran sus patrimonios y demás. Bueno, pues si nadie los está acusando de que no sean cuidadosos a la hora de borrar cualquier tipo de evidencia, desde luego que no va a haber relación directa de esas empresas con funcionarios o con la titular de la Secretaría. Lo que ella debe de aclarar es qué hacen esos recursos en cuentas que están en países extranjeros, bueno, en países en el resto del mundo.
El desvío es lo que se tiene que aclarar. Lo que tienen que aclarar es qué hace ese dinero ahí, no si hay una vinculación o no con su persona, su familia, su entorno. Eso es claro y evidente. No se les está acusando de haber sido torpes en una maniobra de desvío de recursos. Lo que está demostrado es que hubo dinero que debió haber sido para la atención de temas de la Secretaría, que hoy, según la investigación, que parte de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, están en cuentas del extranjero. Esa es la acusación. Ojalá eso es lo que llegue a aclarar y no crea que porque se desvincule a su persona de las empresas, sea con eso una comprobación de inocencia. Es muy equivocado y estaremos pendientes de qué decide tanto el medio como la secretaria respecto a este asunto de poderse ver. Pero reitero, el tema no es la vinculación con las empresas, es qué hace ese dinero en esas cuentas. Gracias. Adelante. Bien, en relación a la segunda pregunta, quiero además decirles que estamos entregando este documento que seguramente ya todos tienen, en donde se demuestra fehacientemente que desde el 2016, y aquí lo dice claramente, si lo tienen ahí a la mano, que desde el 2016 en la escuela Enrique Rebsamen, el INVEA hizo una verificación el 25 de octubre del 2016. ¿Cuál fue el resultado de esta verificación? Respuesta: por lo que respecta a los cuestionamientos de cuál fue el resultado, de acuerdo al programa delegacional de desarrollo urbano vigente, al momento en el que se llevó a cabo la visita de verificación, la zonificación que le corresponde es de uso habitacional. O sea, el INVEA fue en 2016 y se observó que la escuela Enrique Rebsamen tenía uso habitacional. La persona visitada presentó constancia de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos, es decir, que derechos adquiridos por eso tenían la escuela abierta. Y respecto a lo cual nosotros solicitamos información a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, misma que no reconoció la autenticidad y o expedición de la constancia de referencia. Es decir, era falsa. La pregunta es, ¿por qué el INVEA de la Ciudad de México no cerró en 2016 la escuela? Ahí lo tienen. Esta es una petición que hicimos ante Transparencia e Información Pública. Y en segundo lugar, en relación al tema de cuánto costó el Atlas de Peligros y Riesgos, cuánto se le invirtió tanto la UNAM, el POLI y nosotros, está conmigo el geógrafo maestro en geografía, Eric Díez, que fue nuestro director del Atlas de Peligros y Riesgos, y le pediría que contestara. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy brevemente, en octubre pasado se hizo la presentación del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. A la hora de hacer la revisión vimos que eran 44 mapas digitales, cosa que no corresponde a lo que fue entregado durante la administración anterior. Nosotros entregamos más de 500 mapas digitales, que el compendio total fue una serie de estudios de 15 convenios celebrados tanto con la UNAM, con el Politécnico. Se financió a través del Fondo de Prevención de Desastres Naturales en coparticipación con el Gobierno de la Ciudad de México. El costo total fue de 100 millones de pesos. A la hora de hacer la revisión de este nuevo Atlas que presentan, nos damos cuenta de errores grasos, como por ejemplo, no hay una sola capa de población. ¿Cómo podemos ponderar el riesgo al cual está expuesta la ciudadanía si no tenemos ni una sola capa de población? Este es el nivel de error que tiene este Atlas que está presentado, que no corresponde a lo que ya invirtió la ciudad. La ciudad ya hizo ese diagnóstico por más de 100 millones de pesos y se le exige al gobierno de la ciudad que publique esta nueva versión. Gracias. La segunda pregunta es de Jorge Franco, del portal 724. Senadores, buen día. Si nos regalan un comentario sobre esta polémica inclusión de Napoleón Gómez Urrutia en la lista de los plurinominales, esto por una parte, y por otra parte, ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, decía que por fin se había roto la maldición en la Secretaría de Gobernación, esto porque cayó el helicóptero y él no perdió la vida, lo cual pues llamó mucho la atención porque bueno,
evidentemente se salvó el secretario de Gobernación, pero se perdieron 13, 14 vidas, entiendo, y bueno, alguna chiquita incluso tuvieron que amputarle la pierna. Si me regala un comentario también sobre ese tema. Con mucho gusto. Sobre el primer tema y de la lista del Senado de Morena. Primero habría que decir que todas las designaciones de las candidaturas son procesos de los partidos, son procesos internos y en el caso de Morena, votado por el Congreso Nacional, por la Asamblea Nacional el domingo pasado. En ella aparece una enorme pluralidad social, política, regional, del origen de cada uno de los integrantes que hoy se suman al Movimiento de Regeneración Nacional. En segundo lugar, nosotros sostenemos, no hay un impedimento legal o político del señor Gómez Urrutia para ser candidato a senador de la República, no enfrenta ningún proceso que le impida, ni serán al final de cuentas los ciudadanos los que decidan votar o no votar por una opción en la que él aparece. Lo ha sostenido ya nuestro ya candidato. Napoleón Gómez Urrutia ha sido un perseguido político de los gobiernos panistas y priistas, y así lo reconoce el propio gobierno de Canadá, así lo reconocen diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos. Agregaría un asunto: el gobierno canadiense es un gobierno que toma muy en serio las solicitudes de asilo político. Tiene un récord impecable cuando ha rechazado solicitudes, cuando no se está sustentando que haya una persecución. No es este caso. Entonces, se está poniendo también en duda el criterio de un gobierno extranjero del país, del tercer socio comercial de México y alguien en donde una nación que reconocemos en muchas de sus políticas. Por otra parte, decirlo de manera muy clara, uno de los planteamientos que están en el programa nacional es eliminar los fueros, eliminar el fuero, que por cierto, aquí está detenido. ¿Por quién? Por el PRI y por el PAN y sus aliados, hoy también el PRD. Ellos han detenido el tema de desaparición del fuero. Fuera el fuero ha sido una de las causas más importantes y ellos son los que no lo quieren. No hay un asunto de búsqueda de fuero, porque está el planteamiento de quitar los fueros a los legisladores. Entonces, si tan preocupados están de que sea un asunto de fuero, pues los invitamos, les lanzamos el reto. Tenemos tiempo para legislar en materia de fuero, pero hagámoslo ahora, porque está todo dar que ahora salgan a decir que es una búsqueda de fuero, pues si no va a haber fuero cuando nuestro movimiento triunfe. Entonces, nosotros no vemos ningún problema. Donde vemos problema es en las listas y en las integraciones de otros partidos, en donde no se respetan procesos democráticos, en donde hay reclamos abiertos de militantes destacados. Esos son los que habría que ver. Aquí fue un proceso democrático que no está controvertido al interior, al exterior jurídicamente no tiene problemas, internacionalmente está reconocido. Entonces, nosotros no le vemos un asunto. Y adicionalmente a eso, ayer Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a 3 de los principales empresarios mexicanos que están en la industria de la minería, a Larrea, a Bayeres, a Slim, hablando de que había que solucionar las cosas, juntos, la empresa, el sindicato, los mineros y sus condiciones de trabajo. Es una visión de Estado, no partidista ni de revanchas, no es en contra de unos o de otros. Sí, reconocemos que ha habido una persecución porque afectaba intereses particulares de los gobiernos del PAN y del PRI, pero la visión amplia de la reconciliación que se ha planteado desde Morena está incluida en el tema minero, y ahí está la declaración y la invitación a trabajar juntos con todos, desde los dueños, los concesionarios, hasta el último trabajador que hoy desafortunadamente arriesga la vida de manera cotidiana. Sobre el tema de esta terrible y desafortunada declaración, a ver, nosotros somos respetuosos de la vida humana, punto. La vida humana, lo mismo de secretarios de Estado que desafortunadamente fallecieron, y también de quienes fallecieron en esos eventos, como fue el caso del exsecretario Muriño, en donde también hubo otras pérdidas humanas. El día de hoy simplemente va a asumir la titularidad la suplente del senador Gil Suárez, una viuda de una de esas pérdidas humanas, el subsecretario Zamora, que perdió la vida en uno de estos incidentes. No solamente es insensible, es inhumano de verdad decir que había una maldición
en Gobernación porque se salvó el secretario. Es el caso, el accidente que más vidas humanas ha costado. A mí no me gusta hablar de maldiciones, me gusta hablar de responsabilidades. Y los muertos, que ojalá esa cuenta se detenga, de ese día, ¿esos no cuentan o qué? ¿Esos no valen esas vidas para el secretario? La maldición no alcanza a sus familias, a sus amigos, a esa niña que hoy ya no tiene una pierna. Es de verdad lamentable escuchar a un gobierno tan insensible. Es evidente a partir de los videos publicados que fue una irresponsabilidad bajar de noche en ese lugar, al lado de un albergue. Entonces, yo creo que vale la pena pedirle al secretario de Gobernación una disculpa pública, no al Senado, no a nosotros, a los deudos de esas familias. Tan muertos son los funcionarios en su momento que los niños o los damnificados, aunque sean de Oaxaca, aunque sean pobres, aunque no tengan casa, valen lo mismo. Y en ese sentido esperamos que la reacción sea de un hombre de Estado, no de un funcionario que dice salvé la vida, se acabó la maldición. La maldición va a ser cuando ellos se vayan del poder y entonces ese tipo de expresiones de atención al desastre natural se acaben y sean de a de veras para solucionarle a la gente y no para solucionar problemas de imagen pública que pueden tener tanto el secretario como el gobernador de Oaxaca. Les pregunto ahora Francisco Nieto del Heraldo de México. Buenas tardes. También sobre el tema de Napoleón. Entonces no es un tema jurídico, es un tema de votos. Los propios mineros están diciendo que podrían ser alrededor de 200,000 votos que pudieran darle a Morena en estas elecciones. Y también añadir un poco sobre el tema de Germán Martínez. ¿Ustedes cómo lo ven? Un comentario sobre esta inclusión también de él. Gracias. Bueno, la representación popular de las cámaras son la representación de sectores. Y desde luego que si los compañeros mineros ven en la incorporación de su líder una voz que defenderá sus intereses porque los conoce, porque ha estado con ellos, pues están en toda la libertad, desde luego, de apoyar este nombramiento, esta incorporación a la lista de candidatos al Senado, pero en esa lógica, no del clientelismo político al que estamos acostumbrados acá. Aquí también hay representaciones de organizaciones, hay una telebancada, la representación de los intereses están aquí. La diferencia es cuáles son legítimos, cuáles son intereses que defienden los derechos laborales, la seguridad de las personas, la relación del Estado con la iniciativa privada y la regulación de la explotación de los bienes nacionales. Claro que deben de estar contentos, qué bueno, pero en la plena libertad del ejercicio de su voto, no en una lógica de cuotas ni de clientelismo partidista, como sí ocurre en otros partidos políticos. En el caso de Germán Martínez, yo simplemente diría algo. El movimiento que nosotros representamos, no solamente quienes somos militantes de Morena, sino quienes todos los días, desde todas las fuerzas políticas, se suman, es un asunto que tiene que ver con la historia, con la reconciliación del país desde todas sus fuerzas políticas. El reconocimiento de que este país necesita un acuerdo enorme de reconciliación, no desde la élite, no desde un grupo pequeño, sino desde la base social, desde la ciudadanía, desde la población y la representación de las fuerzas políticas. En 1917, cuando en Aguascalientes se reunían los constituyentes, era gente que meses antes se estaba dando a balazos y entendieron el momento político y del riesgo que vivía la nación en el que tenían que poner al lado sus diferencias. Eso es lo que estamos haciendo. Germán Martínez defendió sus causas y lo hizo con inteligencia, con vehemencia y muchas veces de manera frontal. Y hoy que declara que no puede seguir defendiendo esas causas porque en su partido hay problemas y porque reconoce en nuestro movimiento la solución de los problemas del país, pues no veo yo en ningún momento ni oportunismo, ni mucho menos borrón y cuenta nueva o estas cosas que se dicen de que bueno, ya queda purificado. No, veo
a políticos que están entendiendo el momento político, el momento histórico, con la altura que nos han exigido los ciudadanos desde hace mucho tiempo. Políticos haciendo política para el país, eso es lo que debíamos haber estado buscando, y menos políticos haciendo política para sus intereses o para los intereses de otros. Entonces, bienvenido y qué bueno que ahora defenderá nuestras causas con la misma vehemencia que lo hacía en Acción Nacional. Finalmente les pregunta Jessica Murillo de TVC. Buenas tardes, senadores. Preguntarle, senador Sue, si ayer justamente el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico envió un comunicado reprochando esta candidatura que hace Andrés Manuel. Saber si entonces en esta plática que supongo que han tenido con el precandidato, consideran que el líder es una persona honorable para ocupar un escaño aquí en el Senado. Y la otra, saber si no hay rencores contra Germán Martínez. Contesto lo segundo, no hay rencores. Cito el glorioso himno a Chiapas: que se olvide la odiosa venganza, que se olvide por siempre el rencor. Que una sea nuestra sola esperanza y uno solo también nuestro amor. Ese texto lo reitero porque era escrito hace más de 100 años, cuando los mexicanos sí entendían el riesgo que corría la nación y la necesidad de anteponer la necesidad de la defensa de la patria a las crisis internas y las amenazas externas, frente a diferencias que simplemente son pasajeras y que son de políticos que somos, como las aves, vamos de paso. No puede eso guiar nuestra acción política. En el segundo lugar, reitero, no hay un problema jurídico, no hay un impedimento legal. Lo que había y lo que sigue habiendo, desde luego, es una persecución de dos administraciones frente a alguien que se interpuso a sus intereses. Y en ese sentido, la valoración que hizo el Congreso Nacional de Morena fue avalar a toda la lista. Y por eso hoy lo reconocemos como alguien que tiene no solamente temas que defender en la Cámara, sino una voz que muchos reconocen como válida y legítima para atender esas demandas de un sector laboral que quienes somos de estados donde hay minería sabemos tiene muchos pendientes. Perdón, nada más es saber si es una persona honorable para ser un senador de la República. Cualquiera que vaya a llegar a este Senado esperamos que sea honorable, no él. Los próximos 128 senadores y senadoras, desde luego que estamos pensando que son honorables. También los de los otros partidos, no pensamos en que no lo sean. Yo creo que todos los partidos estamos en esa posición, responderle al pueblo de México con hombres y mujeres que atiendan el honor que significa estar en esta Cámara. Pero, aclaro, no confundir los procedimientos políticos que hubo en su momento con la honorabilidad o no. Son dos temas distintos. Desde luego que todos quienes están en la lista son honorables y dignos de defender las mejores causas del país en el Senado de la República. Senadores, discúlpenme, una última intervención de Iván Saldaña, de Grupo Imagen. ¿Qué tal, senadores? Me gustaría una opinión acerca del caso de Anaya y su familia. Siguen saliendo temas respecto a ahorita una triangulación de recursos para comprar inmuebles en Querétaro. Su opinión al respecto, ¿qué debe de aclarar? Anaya pues es candidato a la presidencia. Gracias. Yo honestamente creo que no podemos, quienes estamos en Morena, detenernos a aclarar todos los casos de corrupción que vinculan a Anaya y su familia, porque si no, no tendríamos tiempo para trabajar. Y si nos dedicáramos solamente a aclarar lo que tiene que aclarar Anaya, pues ¿a qué hora vamos a chambear? Porque son muchos, son innumerables y salen todos los días uno más. Ese mal chiste aplica de que es como el nopal, todos los días le salen propiedades y ahora triangulaciones. O sea, creo que él está encargado. Nosotros hemos sostenido, el senador, este señor Anaya tiene desde hace mucho tiempo un discurso doble y a veces triple. Cuando aquí, en el Auditorio Octavio Paz, presentamos el 3 de 3, no lo atendió, se tardó casi un año en hacer público y era diputado en ese momento. Se hizo la plataforma de legislador transparente y la desdeñó. ¿Hasta cuándo? Hasta que le convino. Y después, cuando presentó su 3 de 3, se ha dedicado a aclarar todas las ausencias
todos los vacíos que tenía esa misma declaración. Entonces, yo creo que está más que demostrado el doble discurso entre quien habla de la corrupción, quien habla de que el que le hace la paga, cuando debería de empezar a ver no la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio. El señor Anaya debería de ya estar pensando de poner en el Partido Acción Nacional una comisión de aclaraciones sobre sus propiedades, triangulaciones y escándalos, porque de otra manera, pues no sabemos a qué hora le dará tiempo para trabajar. Entonces, en ese sentido no habría más que decir. Lo que sí manifestamos es que la gente no está dormida, no es fácil de engañarla con un discurso anticorrupción que tiene que atender cotidianamente con casos y casos y casos e investigaciones, a las cuales además responde con descalificaciones a los medios. Bueno, a ver quién habla otra vez de libertad de expresión. Sería todo, senador. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Benjamín. Ahí estamos.